Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y a este súper especial de grandes directores que muchos me habéis pedido ya que comente. Y además es un director que yo creo que no hace falta prácticamente ni presentación. Para mí es uno de los directores más versátiles, más polifacéticos de la historia del cine y en realidad hoy en día, a día de hoy, a día de 2021, prácticamente a día 24 de junio de 2021, se puede decir que junto con Martin Scorsese, el gran Steven Spielberg es el mejor director de Hollywood que prácticamente existe en la actualidad. Steven Spielberg es algo más que un director. Para empezar a hablar de una manera profunda, de una manera importante de este grandísimo director, de este gran genio del séptimo arte, que es Steven Spielberg, la verdad es que hay muchísimos palos que tocar, porque Steven Spielberg, además de ser uno de los grandes genios no solo del cine actual, del cine contemporáneo, sino también de la historia del cine, considerado por muchos historiadores como uno de los más polifacéticos y versátiles directores que ha dado la industria del cine en toda su historia, también hay que tener en cuenta muchas de sus facetas, ya no solo las de director, también las de guionista y también las de productor, porque no solo olvidemos que Steven Spielberg es de un director de cine, sino que también es productor. Es fundador, además, de dos grandes compañías, en 1981, la Amblin Entertainment, junto con Kathleen Kennedy y Frank Marshall. Y luego, posteriormente, ya bien entrados los años 90, con la DreamWorks, que funda con Mark Jeffen y con Jeffrey Katzenberg. Pero aparte de ser el fundador de dos grandes productoras, de ser el director de grandísimos clásicos, de tener una filmografía plagada de obras maestras, como ahora iremos repasando brevemente, a mí me gustaría también que toquemos un poquito en lo que se refiere a la fibra sensible de Steven Spielberg, es decir, a Steven Spielberg que hay detrás de las cámaras. Steven Spielberg nació en Cincinnati, en Ohio, en 1946, si mal no recuerdo. Tiene exactamente, me acuerdo de la fecha de su nacimiento, de 1946, porque tiene exactamente la misma edad que mi madre, 75 años. Es un director que además de niño fue el menor de todos los hermanos, además que los hermanos mayores que tenían eran hermanas, él fue el menor, y la verdad es que fue un niño en ese sentido, digamos, un tanto problemático. Problemático porque a muy temprana edad tuvo un trauma importante debido pues a la separación de sus padres. Siempre en los estrenos de las películas de Steven Spielberg hemos visto casi siempre que va acompañado de Kate Capshaw, la que es su mujer, de la que también hablaremos, y también de lo que es su madre, pero en raras ocasiones hemos visto al padre, ya que Steven Spielberg, aunque también es un gran amante de su padre, también les ha querido a los dos, de una manera realmente importante, porque Steven Spielberg es un hombre de familia. A día de hoy se puede decir que junto con Kate Capshaw ha tenido infinidad de hijos biológicos y otros tantos adoptados. Se puede permitir perfectamente el lujo de mantenerlos a todos porque su fortuna se estima en aproximadamente unos 4.000 millones de dólares a día de hoy, lo que es realmente una cifra importantísima que le convierten en el personaje, por así decirlo, más poderoso de la industria de Hollywood actualmente y uno de los más poderosos de todos los tiempos. Es un director que además ha influido pues en gran parte y en gran medida en muchos de los directores actuales, aunque es un director prácticamente que yo diría que es totalmente inimitable. Inimitable porque su estilo es un conglomerado a veces de muchos estilos, porque Steven Spielberg ha tenido la inteligencia de adaptarse o de forjar un estilo que depende muchísimo del clasicismo cinematográfico, pero que además ha ido evolucionando con el tiempo. Es decir, ha sido capaz de copiar a los grandes directores de todos los tiempos, sobre todo al gran John Ford, es decir, los directores jóvenes de hoy en día en Hollywood le comparan constantemente con John Ford, cosa que a él le hace muchísima gracia, pero su director favorito no ha sido John Ford, sino David Lean. Su película favorita es Lawrence de Arabia, que es un film en el que él, cuando la vio de joven, pues salió del cine completamente, como él dijo en una entrevista pública, pues completamente destrozado y hecho polvo debido al gran bajón de los infiernos que tiene el personaje de Lawrence de Arabia, el personaje interpretado por Peter O'Toole, pero que luego, posteriormente,
él ha reconocido que para él la mejor película de la historia es Centauros del Desierto de John Ford. Es más, él en muchísimas películas ha hecho numerosísimos homenajes al gran maestro, al mejor director de la historia del cine, que es John Ford, en una gran cantidad de películas en lo que se refiere a planos, a secuencias. A día de hoy podemos decir que, por ejemplo, muchos planos de la película El color púrpura, aquella película de 1985, protagonizada por Whoopi Goldberg y cuyo elenco total está formado por afroamericanos, muchos de las secuencias, de los planos, están inspirados en los primeros planos que hay de la película de Centauros del Desierto, de John Ford. Se puede decir también, sin temor a equivocarse, que Salvar al soldado Ryan es su Centauros del Desierto particular, y es un director también que ha sabido imitar el estilo de John Ford, pues prácticamente sin despeinarse, como en la película que tengo yo muchísimas ganas de analizar, posiblemente sea la siguiente en analizar, que es War Horse, Caballo de Batalla, que es una película totalmente fordiana, y eso es una de sus obras maestras incomprendidas que filmó en el año 2012 y que además estuvo nominada al Globo de Oro a la mejor película y al Oscar, si mal no recuerdo, al mejor director, pero que pasó prácticamente inadvertida en estas galas de premios. Steven Spielberg desde muy pequeño empezó pues como otros directores, como os he contado, como Peter Jackson, como James Cameron, a comprarse cámaras de Super 8. Pero a diferencia de James Cameron, de empezar a desmontarla para ver cuáles eran sus entresijos realmente, él lo que quería hacer era pues filmar pequeños cortos con amigos suyos. El corto que filmó siendo prácticamente muy niño, muy pequeño, se puede decir que tendría a lo mejor 12, 13 años, no era ni un adolescente, fue un cortometraje, bueno, podríamos decir que un mediometraje llamado Escape from Nowhere, o sea, el viaje a ninguna parte, un escape a ninguna parte, y que ya en algunos planos y posiciones de la cámara ya veríamos cómo se las iba a gastar este director a lo largo del tiempo, ya que tenía un gran manejo en la dirección de todos los compañeros suyos, en la dirección de lo que es los actores, la puesta en escena, que la cuidaba muchísimo, y un estilo muy ágil, muy dinámico y también muy vertiginoso en el montaje de las mismas, cosa que es uno de los puntos fuertes de sus películas. Acordaos del ritmo vertiginoso que tiene una película como por ejemplo Indiana Jones y el Templo Maldito. Pero la verdad es que Steven Spielberg, lo que es su biografía, que yo me la he leído ya varias veces, en un libro que no tengo, desgraciadamente aquí lo tengo en casa de mi madre, es un director que su filmografía o su biografía está llena tanto de luces como de sombras. Es decir, Steven Spielberg al principio, para hacerse un hueco en lo que es la industria cinematográfica, lo tuvo realmente complicado y difícil, ya que fue una época, finales de los años 60, principios de los 70, en el que Hollywood andaba en una etapa bastante convulsa. El cine de los grandes estudios pues estaba empezando ya a decaer totalmente, porque las grandes productoras, como muchas veces me habréis oído hablar, estaban realizando una serie de superproducciones que llevarían a muchísimas de ellas prácticamente a la bancarrota. Había una nueva generación de público, aquella famosa generación del 68, que pedía otro tipo de cine, que pedía que se fuera abajo prácticamente el código Hays, que no estuviera el cine, digamos, tan limitado hasta cierto punto. Y era otro tipo de generación que no se había criado viendo el cine mudo, el vodevil, o las películas de los años 30, de los años 40, o de la época dorada de Hollywood. Era otra clase de público. Evidentemente yo no pertenezco a la generación de finales de los 60, sino de las finales de los 70, aunque la verdad es que pude disfrutar en la década de los 80 de lo que muchos historiadores llaman como la edad de oro de la época de Steven Spielberg, porque en la época de los 80 fue cuando Spielberg realmente afianzó su estilo, creando además unos nuevos estilos, cosa que no todos los directores en la historia del cine lo pueden decir. Steven Spielberg, además de tener un gran trauma infantil debido a la separación de sus padres, que está reflejado además en su película más personal, en E.T. el extraterrestre del año 1982, donde él prácticamente dice que el personaje de Henry Thomas era él de pequeño, que ansiaba tener un amigo,
pero que estaba traumatizado por sus hermanos, en este caso hermanas mayores, y también por su madre, que era muy autoritaria, pues la verdad es que el cine para él fue una completa evasión. Desde muy joven, pues con todos estos largos, sobre todo con Escape from Nowhere, se fue a los estudios de la Universal y empezó a probar suerte. Él, pues se puede decir que empezó los estudios de cine, pero nunca los terminó porque realmente le aburrían. Y porque su técnica cinematográfica, que ya, entrada ya pues prácticamente la veintena, pues la verdad es que estaba bastante depurada, pues no necesitó terminarlos, los terminó muchísimo después, ya prácticamente siendo ya una persona pues de 50 y muchos, 60 y tantos años. Pero la verdad es que Steven Spielberg, con el gran prestigio que tiene hoy en día en la industria cinematográfica, ¿quién necesitaba terminar los estudios con la filmografía que tiene? Repleta de títulos que ya todas han pasado a prácticamente muchísimas. Se puede decir que el 80% han pasado a la historia del cine y que tienen además dos vertientes. Una vertiente del Steven Spielberg serio en producciones como Múnich, como La lista de Schindler, como Lincoln, como Salvar al soldado Ryan, como El puente de los espías, como War Horse, Caballo de batalla, y luego tenemos el Spielberg pues más aventurero, como son las películas de Indiana Jones, como puedan ser La guerra de los mundos, como pueda ser la película de Tintín, El secreto del unicornio. Es decir, Steven Spielberg siempre tuvo como dos vertientes, como dos facetas de sí mismos. Sus amigos de Beverly Hills, donde él realmente ha vivido o vive, actualmente, bueno, no sé actualmente dónde realmente vivirá, pero esto se puede decir que lo que os voy a contar ahora está dicho por los dos amigos suyos más íntimos a nivel de actores, porque a nivel de directores sus dos grandes amigos son George Lucas, Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, de los que creó además una terna de directores completamente inolvidable, que ya han pasado evidentemente también a la historia del cine. Pero dentro de los actores que son más o menos amigos suyos están los dos Toms, que son Tom Hanks y Tom Cruise. Los dos Tom siempre, la verdad es que al hablar de Steven Spielberg, porque Tom Cruise siempre quiso realizar una película con Steven Spielberg, pero prácticamente sus agendas, al estar tan sumamente apretadas, porque estamos hablando de posiblemente hoy en día los dos personajes más poderosos de la industria de Hollywood, solo realizaron una película en el 2005, que fue Minority Report, una obra maestra del cine de ciencia ficción, por supuesto. Pero tanto Tom Hanks como Tom Cruise, cuando además ellos, en una entrevista, me acuerdo yo haberla visto en un documental en televisión hace ya bastantes años, hablando de Steven Spielberg, pues llegaban a la conclusión de que cuando ellos iban a la casa de Steven y les recibía Kate Capshaw, de la que se casó en 1990, luego hablaremos un poco de cómo fue todo el proceso de conocer a Kate Capshaw, todo el proceso también de lo que fue su traumático divorcio con la actriz Amy Irving, en la cual le sacó tal cantidad de dinero que se puede decir que Amy Irving ya no ha necesitado ni trabajar el resto de su vida. Los dos Tom siempre, al comentar esto, decir, ¿cómo conociste a Steven? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y los dos coinciden prácticamente en lo mismo. Y es que cuando ellos entran en la casa de Steven Spielberg se encuentran con un personaje, que es Steven, con un hombre pues vestido con zapatillas, con una bata de estar por casa, que habla constantemente de cine, o sea, es una persona que prácticamente solo tiene el monotema, pero que se puede decir que es una persona, como todo genio, es una persona tremendamente despistada, es decir, es despistado hasta el absurdo. Es una persona que según Tom Hanks decía que había pedido, por ejemplo, estando en casa allí con Kate, estando en casa con su mujer, o sea, los cuatro reunidos y con los niños, y de decirle a Steven, oye Kate, ¿me puedes preparar por ejemplo una infusión o un...? Porque Steven Spielberg es abstemio, no le gusta para nada el alcohol, o prácticamente, según su biógrafo, prácticamente se puede decir que ni lo probó, aunque os iré contando algunos secretos de Steven Spielberg que realmente os van a sorprender. Y esto según la biografía, el biógrafo oficial de Steven Spielberg. Le pedía una infusión, una bebida, a Kate. Kate se la ponía en la mesa y estando la bebida delante, Steven le preguntaba a Kate constantemente, Kate, por favor, ¿me puedes preparar
una infusión. Y dice, Kate, si la tienes delante. Y claro, Tom Hanks mirándole dice, Steve, que la tienes delante, bébetela y la tienes. Ah, pues es verdad, no me acordaba. Y cuando iban a salir, por ejemplo, a cenar o a comer a un sitio, pues estaban montados en el coche o iban a montar en el coche, habían salido de la casa, pero a Steven se le olvidaban las llaves del coche. Claro, Tom Hanks, que siempre quiso trabajar con Steven Spielberg, cuenta, junto con Tom Cruise, que también le pasaban anécdotas muy parecidas, cómo es posible que una persona tan sumamente despistada hubiese realizado los clásicos del cine que hasta entonces había realizado. Y es que Tom Hanks, la primera vez que trabajó con Steven Spielberg en Salvar al Soldado Ryan, conoció la otra vertiente de Steven Spielberg. Es decir, según Tom Hanks, cuando Steven Spielberg entra en un plató de cine, es como si el Steven que había conocido en su casa se transformara por completo. Es una persona que lo tiene todo meticulosamente calculado en su cabeza. Sabe perfectamente cada toma, cada plano, cada posición de la cámara, cada movimiento, cómo tienen que interpretar los actores, incluso les da mucha rienda suelta a los actores para que ellos interpreten debido a su profesionalidad. Porque todos los intérpretes, todos los personajes, mejor dicho, todos los actores y actrices que han trabajado con Steven Spielberg, prácticamente todos coinciden en lo mismo. Es un director que prácticamente no pierde nunca los estribos en la pantalla, es decir, cuando están filmando, detrás de las cámaras. Es un director que tampoco repite excesivas tomas, según Steven Spielberg, después de la 12ª o 13ª toma. Incluso la interpretación del actor ya puede incluso degradarse debido a la repetición de tomas. En esto es completamente y diametralmente opuesto a directores como Stanley Kubrick, como James Cameron, de los cuales ya os he hablado anteriormente, que no se cortan un pelo a la hora de repetir y repetir incluso decenas y cientos de veces una toma hasta que quede exactamente como los directores la han concebido. Pero Steven Spielberg no es así detrás de las cámaras. Steven Spielberg es un director que tirando mucho de ese clasicismo cinematográfico del que os habla, le ocurre mucho lo que, por ejemplo, directores como Ernst Lubitsch o como Leo Macarey, que le gustaba muchísimo pues lo que era la improvisación en determinados momentos. La improvisación para que el actor pudiese también aportar algo de sí mismo al personaje y que no todo viniese en el libreto, no todo viniese en el guión, no todo fuese tan esquematizado o tan cuadriculado. Por eso, Steven Spielberg siempre, una máxima que ha tenido, ha sido terminar los rodajes antes de la fecha finiquito o la fecha fin que se suponía que tenía que terminar el rodaje de la película. Aunque no fue así en una de sus primeros films, que fue Tiburón, que terminó el film y, o sea, terminó la fecha para entregar el film, y como tuvieron tantísimas dificultades con el tiburón aquel llamado Bruce, el muñeco que utilizaban, pues todo aquello fue una experiencia totalmente desesperante para Spielberg. Y añadió más presupuesto y tuvo que entregar la cinta a la Universal un poquito más tarde de lo previsto. De ahí que Steven Spielberg evidentemente no se animase a filmar la segunda parte. Aunque en realidad a Steven Spielberg, si exceptuamos las películas de Indiana Jones y la segunda de Parque Jurásico, no es un director para nada, como los clásicos, que le gusten filmar segundas, terceras partes o sagas. La saga de Indiana Jones tiene 3 partes, no debido a Steven Spielberg, sino debido a la megalomanía de George Lucas, que como ya había filmado la trilogía de la Guerra de las Galaxias, pues claro, él quería también una trilogía de películas que también estuviesen protagonizadas, en esta vez por personajes en el espacio, como los seriales de los años 40 o de los años 50 en la televisión estadounidense. Es decir, por una especie de aventurero, de arqueólogo con cierto sentido del humor, pero que luego ya hablaremos más distendidamente de todo, cuál fue todo este proceso. A principios de los, finales de los 60, pues prácticamente Steven Spielberg, con todos estos mediometrajes y largometrajes que había filmado con Super 8, se presenta en las oficinas de las productoras de Hollywood, sobre todo en las oficinas de la Universal, y la Universal le hace un pequeño contrato para filmar pues capítulos de series de televisión. Por ejemplo, él dirigió un capítulo de la serie Columbo, al dirigir a Peter Falk, que era el actor que siempre, durante toda la vida, ha hecho de Columbo.
y también varias, o sea, diversos capítulos de varias series, y una de ellas protagonizada por la actriz que ya estaba en decadencia, llamada Joan Crawford, la protagonista de Johnny Guitar, el emblemático y fantástico film de Nicholas Ray. Pues en este capítulo, cuando Joan Crawford terminó de filmarlo, le dijo a los productores: cuidadme a este director porque seguramente se convertirá en el mejor director de todos los tiempos. Realmente Joan Crawford no andaba muy desencaminada, porque Joan Crawford siempre tuvo fama en Hollywood de ser una actriz muy de carácter que prácticamente se peleó con todos los directores habidos y por haber, sobre todo con Nicholas Ray en el rodaje de Johnny Guitar, que fue un rodaje, ya os lo comentaré, pues completamente pues como si hubiese sido pues en el infierno, ya que el Nicholas Ray pues tenía fama de ser y realmente era un alcohólico. Joan Crawford era una persona una mujer de muchísimo carácter, como vimos en aquella película llamada Queridísima Mamá, que era una biografía, que además la interpretó, si mal no recuerdo, Faye Dunaway, pero que realmente era una actriz que se llevaba muy mal con muchísimos directores y productores de Hollywood. Pero al tratar con Steven Spielberg, a tratar con una persona muy natural según ella, les dijo a los productores, entrando en uno de sus despachos, les dijo: cuidadme a Steven Spielberg porque este director se convertirá en el mejor de todos los tiempos. Esas fueron las palabras de finales de los 60 de Joan Crawford, ya una actriz completamente consagrada, que empezó además en el cine mudo, pero que terminó su carrera a mediados de los 60 en televisión. Si ella lo decía debido a su experiencia, sería por algo. Y la verdad es que, pues prácticamente se puede decir que dio en la diana, aunque no contaba con el director de Maine, que era John Ford. Pero evidentemente Steven Spielberg, qué duda cabe que es de su generación y actualmente el mejor director que hay, junto con Martin Scorsese, aunque el director neoyorquino solo supera al de Cincinnati en lo que es la dirección de actores y en determinadas ocasiones en la puesta en escena. Pero Steven Spielberg tiene una cantidad de obras maestras que han pasado a la historia del cine por méritos propios. Es el creador de un estilo que es el estilo o toque Spielberg, al igual que Ernst Lubitsch se le conoce con el toque Lubitsch, pero que Steven Spielberg siempre ha tenido una simpatía, una inocencia en cada una de sus películas de aventuras que nos han vuelto a retrotraer a nuestra infancia, a cada una de las personas adultas que constantemente estamos viendo sus películas. Y no en mi caso porque me recuerden a mi infancia, sino porque ya en el caso de las personas de su generación les recordaban esas películas, por ejemplo las de Indiana Jones, sin ir más lejos, a los seriales de los años 50. Steven Spielberg siempre ha sido un director que ha estado a la vanguardia de la tecnología. Él fue el que ideó además, no digamos los efectos visuales por computadora, pero una película que hubo en 1993 que fue Parque Jurásico, se puede decir que después de Terminator 2 de James Cameron, fue Parque Jurásico la película que implantó directamente y que consagró los CGI, los efectos visuales por ordenador. Después de que James Cameron pues le diese, digamos, la presentación con Terminator 2, Steven Spielberg lo remató con Parque Jurásico. Es más, tanto Terminator 2 como Parque Jurásico se las considera hoy en día ya no solo clásicos del cine, sino como las películas pioneras en la utilización, digamos, de los efectos generados por ordenador de un modo importante. Evidentemente tuvimos en 1985 aquella película llamada El secreto de la pirámide, producida también por Spielberg, junto con Kathleen Kennedy, con Frank Marshall, en el que el guerrero ese, caballero de la vitrina, salta directamente hacia el sacerdote, si os conocéis o habéis visto El secreto de la pirámide, y que ese guerrero, ese caballero, estaba hecho por ordenador, pero que esa técnica por ordenador estaba todavía muy en pañales. También, por ejemplo, la película Starfighter, la última batalla, utilizó gráficos por ordenador, pero evidentemente no se pueden comparar con los gráficos por ordenador de los dinosaurios de Parque Jurásico. Aquí es donde realmente Steven Spielberg consagró los efectos digitales de una manera completamente importante gracias a la industria Light and Magic de su amigo George Lucas. Steven Spielberg además es el creador, a principios de la década de los 80, de un estilo de cine que se impondría dentro de lo que es las aventuras de películas protagonizadas por niños, y que todavía los directores de hoy hacen incluso sus homenajes.
Recordemos, por ejemplo, la película Super 8 de J.J. Abrams, que es el estilo de los niños que viven en los suburbios, o mejor dicho, que viven en urbanizaciones, en chalets, y que son protagonistas de una serie de aventuras, por ejemplo, los Goonies, Exploradores, pero que todo ello vino precisamente de la película de 1982 llamada E.T., en el que Henry Thomas encuentra a este extraterrestre tan simpático que todo el mundo conoce y que es la película más personal de Steven Spielberg, y que directamente creó un género, el género en el que Steven Spielberg se puede decir que dominaba la dirección de actores en lo que se refiere a niños. Una de las máximas dentro del mundo del cine ha sido que, sobre todo dentro del cine clásico, es cuidado al trabajar con niños porque pueden despendolarse o pueden no ser muy disciplinados dentro de lo que son los horarios, dentro de lo que son la realización de las películas. Pero Steven Spielberg es el primer director en la historia del cine que dominó la dirección de actores juveniles. Por ejemplo, posteriormente, en su labor de productor en 1985, tuvo que asesorar a Chris Columbus y sobre todo a Richard Donner para la filmación de los Goonies, cuando Richard Donner le dijo: ¿cómo voy a filmar, Steven, con tanto niño aquí en el plato y que este no es mi fuerte? Y claro, Steven Spielberg tuvo que echar una mano a Richard Donner porque, claro, era incapaz de verse realizando este proyecto. Y con esos cables que le iba echando de vez en cuando en el rodaje Spielberg a Richard Donner, pues pudo Richard Donner sacar a flote pues lo que es una de las películas evidentemente puntales de la década de los 80 dentro de lo que es el panorama infantil y juvenil. Pero claro, evidentemente Los Goonies es una película que huele a kilómetros a Steven Spielberg. Es mucho más del estilo de Steven Spielberg que de Richard Donner dentro del género fantástico. Si de Richard Donner tenemos Superman, que tenía un tono, una forma y un fondo totalmente diferente a los Goonies tiene un estilo muchísimo más Spielbergiano, bebe mucho más de las fuentes de las películas de Indiana Jones, por toda la serie de aventuras que tienen que pasar por ese subsuelo, de esas entrañas de la Tierra que nos recuerdan mucho a una película anterior de Spielberg del año anterior, que era la de Indiana Jones, El Templo Maldito. Es decir, que como productor, además, Steven Spielberg ha sido un productor que no ha sido el típico productor que esté constantemente encima de los directores diciéndole y controlándole los que tiene que hacer, lo que tanto como productor ejecutivo, sino que ha dado mucha rienda suelta y ha ayudado a sus directores a todo lo que era la elaboración de sus películas. Por ejemplo, cuando ha sido el productor de la saga Transformers, le dio a Michael Bay libertad absoluta para que él hiciera prácticamente pues de su capa un sayo. Le dio carta blanca porque sabía siempre que Michael Bay era un seguro en taquilla, que todas sus películas se convertían en grandes taquillazos. Por eso Spielberg controlaba a Michael Bay pues prácticamente una vez por semana, en el que Michael Bay tenía que volar con su jet privado hacia Los Ángeles para visitar a Steven y darle o hacerle más o menos un esquema, un bosquejo de lo que había filmado a lo largo de la semana. Pero ni mucho menos Steven Spielberg no ha sido como un productor de estos que llevase a rajatabla un horario, un presupuesto, en el que pusiese muchas trabas a sus directores, todo lo contrario. Es decir, como productor ha sido un productor totalmente ejemplar. Porque Steven Spielberg, antes de ser productor, ha sido director y sabía lo que era ser controlado y tener la presión de los productores a sus espaldas y por lo tanto no pasarlo demasiado bien cuando la filmación o cuando el rodaje pues estaba prácticamente desmoronando, como fue el caso de Tiburón. En 1971, Steven Spielberg filma un pequeño telefilm que se llama El Diablo sobre Ruedas, cuyo título original es The Duel, que él lo estrena en televisión, pero debido al éxito y a la calidad que tiene, Steven Spielberg terminó por, y debido a la presión de los productores, terminó por estrenarlo también en cines, en lo que se puede considerar su primera obra maestra, y además una obra maestra muy, muy visual, que además ya nos definía la calidad que iba a tener Steven Spielberg ya en su ópera prima como director. Si siempre se ha hablado, por ejemplo, de Orson Welles y de Ciudadano Kane como la gran ópera prima de un director muy joven, Steven Spielberg
en 1970-71, con apenas 24 años, o sea, era muy jovencito, él nació en 1946, 20 y pocos años, filma una película que podría haber estado filmada pues perfectamente por Alfred Hitchcock, debido al dominio del suspense, a la utilización de los silencios, a la utilización de lo que es el tempo cinematográfico y sobre todo visualmente al lenguaje que él estaba utilizando para dar a entender al espectador el suspense y el mal trago por el que estaba pasando el protagonista. Dennis Weaver, el actor que hace de protagonista del film, este hombre que tiene que ir a trabajar todos los días y que es perseguido por un gigantesco camión, pues la verdad es que el film, según el rodaje, pues fue muy liviano, pero que en cuanto él lo vio en la pantalla y debido a la calidad del producto, vio que era un film que se convertiría inmediatamente en un clásico, palabras del propio Dennis Weaver, y que además Steven Spielberg no se esperaba ni muchísimo menos, aunque Spielberg, imitando a los grandes clásicos de ahí, os digo que tenía muchísimo clasicismo cinematográfico, supo aglutinar en una película de apenas hora y media un suspense y una tensión que iba increciendo y iba pues prácticamente pues evolucionando en progresión geométrica, porque cada vez teníamos más suspense, más tensión, y que qué pasaría si ese gigantesco camión abordaba al hombre que lo estaba conduciendo, y que realmente al final se vuelve como un poco medio loco debido a toda la presión y a todos los sustos que lleva él acumulados en el cuerpo. Se puede decir que El Diablo sobre Ruedas es la primera gran obra maestra de este genio del cine, que no pasó para nada desapercibida en televisión, todo lo contrario. Cuando se estrenó en los cines, la verdad es que fue un éxito apoteósico. Los productores se fijaron en el genio ya de Spielberg desde su primerísima película, debido a que era un ejercicio de suspense, de intriga, absolutamente memorable. La siguiente película que Steven Spielberg filmó fue un pequeño film que, bueno, fue un éxito de crítica y público, que tenía, pues, hasta cierto punto, digamos, no similitudes con los grandes clásicos, pero que en 1974 se embarca en un proyecto llamado Loca Evasión, junto con la actriz Goldie Hawn, que además había ganado un Oscar, pues relativamente hacía muy poquitos años, como actriz de reparto, en aquella película en el que le daba una gran reprimenda a Walter Matthau llamado Flor de Cactus. Con Goldie Hawn la verdad es que los recuerdos fueron muy gratos para Steven Spielberg, y la verdad es que Loca Evasión fue una especie como de pequeña comedia, drama, tragicomedia, que prácticamente hoy parece que ha pasado como al olvido, pero que se puede decir que fue la primera película de Steven Spielberg estrenada en cines, porque El Diablo sobre Ruedas ya lo había sido, evidentemente, estrenado en televisión, aunque posteriormente lo estrenase en los cines. Sugarland Express, como se le conoce a Loca Evasión, ya os digo que hoy en día pues prácticamente se puede decir que ha sido una película que pues casi prácticamente olvidada, pero que yo tendré que comentarla para reivindicarla. No os voy a destripar evidentemente la película, porque hay muchísimas más cosas que contar de Steven Spielberg, pero que realmente fue la primera película que no tuvo la calidad que tuvo El Diablo sobre Ruedas, pero que dio a conocer a un director meticuloso, inteligente, y que además cuidaba mucho la puesta en escena y la dirección de actores. En el año 1975 fue un año crucial para Steven Spielberg y uno de los más importantes para la historia del cine, debido a que después de la guerra de Vietnam, pues Estados Unidos pasaba por una época realmente muy convulsa. Y Steven Spielberg le encargaron un proyecto de una película prácticamente imposible para un novato, pero dijeron los productores de la Universal: este proyecto lo vas a realizar tú y a ver qué es lo que va a salir. Ese proyecto era Jaws, es decir, Tiburón. Y Steven Spielberg aquí, pues se puede decir que no se amilanó, también teniendo 20 y tantos años, y prácticamente brindándonos pues una de las obras maestras de la historia del cine de terror, en particular, y una de las obras maestras del cine de todos los tiempos. Tiburón es algo más que una película de terror, es una auténtica experiencia. Es una película que causó pues el pánico a miles de personas en todo el mundo, además, debido pues al realismo de su propuesta. Fue una película que se la puede catalogar
directamente, casi de película gore, porque es muy sanguinolenta. Es una película que tuvo un elenco de directores, mejor dicho de actores, que fueron Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss, con el que colaboraría y se convertiría en su actor fetiche en otras 2 películas más, que fueron Encuentros en la tercera fase y Always, para siempre, realizadas posteriormente. Pero que el rodaje de Tiburón fue tan sumamente problemático por el animatrónico, por el muñeco del tiburón, que se estaba constantemente estropeando porque le tenían que meter en el agua, y en realidad lo que era un robot, y que tenía fugas por todas partes, y que Steven Spielberg acabó hasta la coronilla de él, pero que se transformó en el mayor éxito de taquilla y una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Tiburón fue realmente la película que catapultó a la fama a Steven Spielberg, considerándole ya un autor a una muy temprana edad. Esta película de 1975 Spielberg la filmó y la estrenó cuando él tenía pues prácticamente ni 30 años, tenía 29 años, era prácticamente un chaval, pero que ya contó con una banda sonora y con un compositor que ya no se separaría de él pues prácticamente en el resto de su vida, que fue John Williams, uno de los grandes compositores de la historia del cine, uno de los grandes compositores de partituras y de bandas sonoras de la historia del cine. La banda sonora que acompaña lo que son las secuencias de la salida del tiburón, de la presentación del mismísimo tiburón, son ya temas musicales que no se pueden desligar ya de las imágenes que creó Steven Spielberg, y que además filmó uno de los ejercicios de terror y de suspense realmente impresionantes. A día de hoy yo Tiburón pues la considero una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Como un chaval de 29 años que solo había filmado pues prácticamente una película de tipo road movie como es Loca Evasión y una ópera prima de suspense muy notable que era El Diablo sobre Ruedas, cómo era capaz de tener un dominio del suspense y del terror tan sumamente perfeccionado. Es decir, Tiburón, como en las reseñas que tenéis aquí en mi canal, tiene una capa de pulimento como si uno de los grandes maestros del Hollywood dorado la hubiera filmado. Y es que Steven Spielberg ya a muy temprana edad, incluso sin estudios cinematográficos ni nada por el estilo, era capaz de filmar personajes con unas interpretaciones que además fuesen muy identificables para el gran público, porque los personajes de las películas de Steven Spielberg, muchos de ellos, sobre todo en la década de los 80, eran personajes pues que podían ser como el vecino de la esquina, como el vecino que tú tienes aquí en casa, o como si fuera un personaje o una persona que te encuentras por la calle, es decir, por gente común y corriente, como eran los protagonistas del Diablo sobre Ruedas, de Loca Evasión, y también en este caso de Tiburón. El jefe Brody, interpretado por Roy Scheider, pues es un pequeño guardacostas, es que tiene una familia muy normal, pero que claro, tiene que verse obligado a cerrar todo lo que es una playa debido pues a la presencia de un gran tiburón blanco. Y reclama pues la presencia del biólogo, que es Richard Dreyfuss, y de un cazador de tiburones pues ya muy veterano, que es Robert Shaw. El resultado pues nos voy a contar que fue la inmensa obra maestra y una de las ya de por sí obras maestras que iba a tener Steven Spielberg, su segunda obra maestra después del Diablo sobre Ruedas. Tiburón, debido a la cantidad de éxito que tuvo, fue la primera película, y esto es un error respecto a muchos historiadores de cine que dicen que fue La Guerra de las Galaxias, la que en el 77 provocó la avalancha de merchandising que hubo, y es que fue Tiburón de Steven Spielberg la que sí que provocó una avalancha gigantesca de productos relacionados con la película, como fueron muñecos, pósters, camisetas, las bandas sonoras, que existían ya en la época dorada de Hollywood, en algunos aspectos, pero no a gran escala y de una manera tan masiva como Tiburón había realizado. La película, evidentemente, no sé si recaudó 300, casi 400 millones de dólares del año 1975. Es decir, si hoy en día Tiburón pues se hubiese estrenado, pues se hubiera recaudado fácilmente más de 2.000 millones de dólares. Es decir, un éxito totalmente apabullante y apoteósico. Y que además tuvo la suerte de ser, bueno, la suerte en ese sentido. Fue nominada a numerosas candidaturas al Oscar, ganando en 3, que fueron, si mal no recuerdo, la mejor banda sonora de John Williams,
el mejor sonido y el mejor montaje. La verdad es que Tiburón se convirtió en un clásico absolutamente instantáneo. Pero no lo tuvo fácil Steven Spielberg en el rodaje de Tiburón, porque todas las dificultades que se presentó, además de que utilizaron a diversos tiburones, al que al definitivo le llamaron, ya os digo, Bruce, y que rodar en el agua para él fue pues una auténtica pesadilla. Y que después del rodaje de este film, él dijo que no volvería para nada en absoluto, a filmar en un medio acuático. Algo completamente absurdo y que marcó realmente su carrera. Después de todo esto, Steven Spielberg se embarcó en un proyecto de suspense, quiso embarcarse en un proyecto de suspense, pero que además tocara un poco así de refilón la temática ovni. Porque también Steven Spielberg, uno de sus grandes hobbies es dedicarse a la ufología. Él pues acumula en su casa pues cientos y cientos de recortes de periódicos, de fotografías, de todo lo que ha ido recopilando él como material, porque él es un gran estudioso del fenómeno de la ufología. Y claro, él quería realizar la película definitiva sobre la ufología, pero claro, debería de documentarse de una manera muy directa sobre todo lo que eran los avistamientos, los encuentros, y os doy una pista de la película que vendría posteriormente, que aquí la tengo, que es Encuentros en la tercera fase, que también la tenéis comentada en el canal. Para esta película, que quiso además que tuviese una carga de suspense importante, Steven Spielberg se dirigió en 1975-76, después del rodaje de Tiburón, porque ya tenía más o menos en mente, y había empezado el guión de Encuentros en la tercera fase, del que también es director y también guionista, se dirigió a las oficinas de Hollywood intentando hablar con Alfred Hitchcock, ni más ni menos. Pero por muchas de las veces en el que él intentó hablar con el maestro del suspense, Hitchcock constantemente, a través de su secretaria, le estuvo diciendo que no quería ver a Steven Spielberg. ¿Por qué el viejo Hollywood se negaba a dar la espalda al nuevo Hollywood? Recordemos que en el 75 Spielberg estrena Tiburón y también Hitchcock estrena lo que fue su última película, que fue La Trama. La Trama se saldó en taquilla pues prácticamente con un gran fracaso, convirtiendo a Tiburón en el mayor éxito de taquilla casi de todos los tiempos. ¿Se negó Alfred Hitchcock a recibir a Steven Spielberg por envidia? ¿Se negaría realmente porque le había ganado en la taquilla cuando las películas de Alfred Hitchcock siempre habían sido muy taquilleras y que solo un chaval de apenas 30 años le sobrepasara con mucho en la taquilla? ¿Tenía un toque Steven Spielberg para llamar a las masas al cine que no lo tuviese hasta cierto punto Alfred Hitchcock? Eso ya nunca lo sabemos, porque Alfred Hitchcock el secreto se lo llevó a la tumba. Pero Steven Spielberg aquí recibió otro de los grandes palos que fue en su vida, que fue que él quiso conocer realmente a Alfred Hitchcock, pero nunca pudo. Nunca pudo porque el maestro del suspense siempre se negó a recibirle, lo que a Steven Spielberg le afectó profundamente. Aunque se puede decir sin temor a equivocarse que Encuentros en la tercera fase no necesitó de una mano o no necesitó de un consejo de un maestro del suspense como Hitchcock, sino que Steven Spielberg ya se las ingenió para crear algunas de las mejores secuencias de la historia del cine, como por ejemplo cuando Roy Neri, interpretado por Richard Dreyfuss, coge su furgoneta, porque él es un trabajador de la electricidad, le llama a su jefe porque ha ocurrido un gran apagón. Si habéis visto Encuentros en la tercera fase os podéis hacer una idea de cómo es la película, y que se topa evidentemente con esos avistamientos ovnis que le proporcionan en su mente ese avistamiento de lo que es la Torre del Diablo, que condicionará su matrimonio posteriormente en la película. Encuentros en la tercera fase para Steven Spielberg se convirtió en una película completamente apoteósica y realmente extraordinaria. A día de hoy, para mí, se puede decir que Encuentros en la tercera fase está en mi top 3 particular de las películas de Steven Spielberg. Spielberg, a mi modo de ver, se superó a sí mismo a Tiburón y llegó a unos niveles de suspense, de intriga y del manejo de los efectos especiales en lo que se refiere a la majestuosidad de la secuencia final de la película, que ningún otro film, incluso con los efectos digitales de hoy en día, ha conseguido. Es decir, Steven Spielberg, con una película que recibió además en su día 11 nominaciones al Oscar y que se le llevó a la mejor fotografía,
para Douglas Slocum, que fue también el director de fotografía de las películas de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, y también otro para Biglos Zsigmond, en realidad fueron dos los que recogieron el Oscar a la mejor fotografía, pero participaron en la película hasta 11 directores de fotografía diferentes que posteriormente recogerían el Oscar, ya no de manera definitiva en la ceremonia de los Oscar, sino posteriormente, porque claro, no les iban a dar a 11 personas uno por uno el Oscar, sino que fueron Biglos Zsigmond y Douglas Slocum los principales que recibieron el Oscar a la mejor fotografía. Aquí es cuando Steven Spielberg también recibió otro palo por parte de Hollywood. Y es que después de haber realizado Tiburón y de haber, que era la mejor película del año 75, por encima de Alguien voló sobre el nido del cuco y por encima de Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, por lo que Stanley Kubrick ya se fijó en Steven Spielberg de una manera y no casual, y luego ya veréis a lo largo del vídeo por qué, empezó a ser ninguneado por la Academia de Hollywood. Empezó a darnos pues prácticamente las mejores películas de su filmografía dentro de los años 70 y dentro de los años 90, de los años 80, pero no fue hasta los años 90 cuando ya la Academia tuvo que evidentemente ya premiar a Steven Spielberg porque ya no le quedaba otra. Pero a lo largo de los años 80 Steven Spielberg acumuló un número indecente de obras maestras que fueron nominadas al Oscar y que realmente ninguna de ellas consiguió el Oscar al mejor director, aunque sí que consiguió Globos de Oro. Para lo que fue Encuentros en la tercera fase, que se estrenó el mismo año que La Guerra de las Galaxias, evidentemente Star Wars se llevó todos los Oscars técnicos, pero dejó evidentemente el Oscar a la mejor fotografía, que con mucho está muy por encima esta película de La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias es una película de aventuras en el espacio que es en realidad un cuento de hadas. Pero es que Encuentros en la tercera fase es una película que está con un guión muy pormenorizado, muy estudiado, muy pulido, intentando visualizar, vislumbrar y dar luz a un fenómeno como es el fenómeno OVNI, la ufología, y lleno de secuencias realmente impactantes, como por ejemplo esa conversación que tienen los controladores aéreos con varios aviones cuando tienen los avistamientos, la secuencia en la que Barry, ese niño, va caminando por la carretera y Richard Dreyfuss tiene que pegar un volantazo para no atropellarle y aparecen esas luces y esas naves completamente por la carretera con los coches de policía persiguiéndoles a toda velocidad, mirando luego a todo lo que es el horizonte y recuperando las luces que se expanden en el cielo de una manera sumamente espectacular, intrigante y misteriosa, Roy Neri yendo a toda velocidad por la autopista persiguiendo a esas luces y sobre todo ese majestuoso y extraordinario final totalmente inolvidable. Es decir, Encuentros en la tercera fase es una de esas películas que no se olvidan y que además ya ha pasado a la historia del cine por ser ya no solo una de las grandes obras maestras de la ciencia ficción, sino de ser una de las grandes obras maestras de la historia del cine, pocas veces igualada tanto en su terreno como en lo que se refiere a la labor de fotografía, que repito, 11 directores de fotografía recogieron un Oscar debido a la labor que hizo Steven Spielberg en esta película. Imaginaos el nivel de complejidad referida a la planificación de esta película. También estuvo la banda sonora de Encuentros en la tercera fase acompañada de John Williams, que hizo una partitura absolutamente extraordinaria. Y aquí es cuando ya se afianzó con John Williams lo que fue una colaboración que duraría ya pues prácticamente hasta nuestros días. En 1979, Steven Spielberg, después de todo lo que es digamos, el éxito de Tiburón, de Loca Evasión, del Diablo sobre Ruedas, de Encuentros en la tercera fase, se embarca en un género nuevo, que es el género de la comedia. Pero aquí vino, se puede decir que el primer tropezón que tuvo Spielberg dentro de su carrera, que no fue ni el primero ni el último, que fue la película 1941, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero que junto con un elenco de actores como era Dan Aykroyd, John Belushi, que en aquella época pues se habían despuntado mucho por haber protagonizado aquella película llamada Los Blues Brothers, pues quiso hacer una especie como de parodia, pero que fue una película que se saldó con un estrepitoso fracaso debido a un guión en el que Steven Spielberg pues prácticamente lo escribió como si fuera un divertimento para él, también en labores en este caso de guionista.
pero que según su amigo George Lucas, 1941 es una película de una excelente dirección, pero pésimamente escrita. De ahí que se saldará, pues evidentemente, con un fracaso estrepitoso. Steven Spielberg, después de 1979, tuvo que recuperarse de este fracaso porque ya los productores le dieron un toque como diciendo, cuidado, porque los fracasos en Hollywood se pagan. Y es cuando en 1980 Steven Spielberg, por tener miedo a que pudiera estancarse su carrera de director, funda lo que es una de las productoras más famosas de la década de los 80 y que fundó el género de las películas infantiles y juveniles de aventuras de chavales al estilo de los Goonies, que fue la productora Amblin Entertainment, que fundó junto a Frank Marshall y a la hasta ahora denostada por la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias, Kathleen Kennedy. Pero siempre os digo que Kathleen Kennedy merece un respeto, porque gracias a su labor de productora y de productora ejecutiva, Steven Spielberg ha podido realizar algunas de sus mejores películas, porque Kathleen Kennedy tiene una experiencia a sus espaldas realmente absoluta y formidable. Y junto con su marido, Frank Marshall, y con Steven Spielberg también como productor, nos han dado algunos de los films dentro ya de la década de los 80, cuando ya se afianza Steven Spielberg como productor, más emblemáticos y más, ¿cómo os diría yo?, más importantes de esa década. La primera película, evidentemente, realizada para Amblin Entertainment fue E.T. el extraterrestre, pero antes, George Lucas, en 1981, tuvo, por así decirlo, pues una idea muy pantagruélica en lo que se refiere a que él estaba ya pues prácticamente terminando su trilogía galáctica, pero él se acordó de unas películas, unos seriales que había en la televisión de aventuras, de detectives, de cine negro, y quiso crear un personaje con cierto sentido del humor, pero que se dedicara a las aventuras, un arqueólogo. Cuando llama a Steven Spielberg para comentarle la idea, Spielberg se queda completamente pues anonadado y le dice, pues, ¿por qué no hacer también este tipo de seriales? Aunque claro, evidentemente no podían realizar, como quería George Lucas, una trilogía. Porque Steven Spielberg no es, repito, un director de secuelas. Aunque George Lucas, que era su mejor amigo, pues le terminó convenciendo hasta finales de los 80 para realizar esta gran trilogía que es Las aventuras de Indiana Jones. En un primer momento, el personaje de Indiana Jones iba a llamarse Indiana Smith, y se llamó Indiana porque el perro de raza malamute, creo recordar, de George Lucas, se llamaba Indiana, cuyo chiste al final de Indiana Jones y la última cruzada está y se queda más que patente, porque le dice Sean Connery, mejor dicho, John Rhys Davies le dice, ¿al perro? ¿Realmente te llamaban como al perro? Porque Sean Connery, su padre, le dice, nuestro perro se llamaba Indiana. Y él, porque le llama constantemente Henry Jones Jr. o le llama Junior directamente. Pero él, Harrison Ford, prefiere que le llamen Indiana. Y dice Sean Connery, nuestro perro se llamaba Indiana. Como diciéndole, te estás rebajando de categoría, hijo. Acordaos que el personaje de Henry Jones Sr. era ese hombre tan versado, profesor de universidad, que prácticamente a todo el mundo suspendía porque era un profesor prácticamente incomprendido. Pero que George Lucas, volviendo ya pues En busca del arca perdida, que fue la primera película de este gran arqueólogo y de este gran personaje, no quiso Steven Spielberg que lo protagonizara Harrison Ford. Sobre todo, bueno, mejor dicho, no fue George Lucas el que no quiso que lo protagonizara Harrison Ford, porque ya había trabajado con él en la trilogía de la Guerra de las Galaxias. Pero cuando Steven Spielberg conoció a Harrison Ford, y después de hacer unas audiciones con Tom Selleck, y Tom Selleck no poder realizar el personaje de Indiana Jones porque estaba filmando una serie de televisión, evidentemente pues Steven Spielberg escogió a Harrison Ford por su carisma y le convenció a George Lucas de que él podía ser perfectamente pues aquella persona, aquel actor que podía interpretar a Indiana Jones de un modo muy convincente. Y claro, evidentemente, pues le convenció para la realización de las 3 películas de Indiana Jones. Antes de la realización de estas películas, en 1978,
Esto yo creo que es una leyenda urbana, pero dicen que dentro de la industria de Hollywood, Steven Spielberg perdió la virginidad. Y perdió la virginidad con una actriz que fue nada más y nada menos que la Lois Lane de Superman, con Margot Kidder. Pero esto es algo que el biógrafo, en la biografía de Steven Spielberg, lo deja como pasar muy de soslayo. Muy de soslayo. Porque Steven Spielberg siempre tuvo un carácter tímido y bastante apocado. Pero fue Margot Kidder la que quiso desde un primer momento engancharle, aunque no lo consiguió, realmente. Pero se dice, se comenta, suele ser un secreto a voces en Hollywood, que Steven Spielberg perdió la virginidad con Margot Kidder, precisamente. En el año 1978, precisamente en el año en el que nací yo. Cuando en 1981 filman la primera aventura de Indiana Jones, el resultado es de nuevo otra obra maestra que tiene numerosas nominaciones al Oscar. Nuevamente, Steven Spielberg es nominado al Oscar como mejor director y también En Busca del Arca Perdida como mejor película. Y la industria de Hollywood vuelve a dar la espalda a este genio del cine que ya estaba demostrando que acumulaba obra maestra tras obra maestra. Y claro, ya Steven Spielberg ya estaba un poco mosqueado, como diciendo, tengo un gran éxito de taquilla, sé llamar al público de una manera que prácticamente pocos directores lo han conseguido, o por lo menos en esta nueva etapa hollywoodiense, en la etapa del nuevo Hollywood, ¿por qué se me rehúsa a mí? Y es que los académicos siempre vieron a Steven Spielberg como un director de productos más enfocados a un público más infantil y juvenil. Y porque las películas de género, al estilo Tiburón, al estilo Encuentros en la tercera fase o El Diablo sobre ruedas, no eran películas ni muchísimo menos que fueran oscarizables, por así decirlo. En el 81, el Oscar a la mejor película se le llevó una película que prácticamente hoy en día ha caído en el olvido, llamada Carros de Fuego, interpretada por un actor pues que ya hoy en día creo que casi ni vive, creo que ya falleció, que era Ben Cross, y coprotagonizada por Ian Holm, por un jovencito, por aquel entonces, Ian Holm. Aunque Carros de Fuego se la conoce más la banda sonora que la película en sí misma. Pero la verdad es que En Busca de la Arca Perdida es una película que le da pues prácticamente 50.000 vueltas a Carros de Fuego en todos los aspectos. Pero que se saldó con nuevas nominaciones al Oscar, no para Spielberg, pero con nuevas estatuillas referentes a la banda sonora, que es uno de los temas principales y uno de los más icónicos de la historia del cine, a los mejores efectos visuales, al mejor sonido y a los Oscars técnicos que habían también conseguido anteriormente tanto Tiburón como también Encuentros en la tercera fase. Pero claro, evidentemente ya Steven Spielberg ya estaba un poco mosqueado porque incluso para Encuentros en la tercera fase, de las 11 nominaciones que tuvo, no incluía la de mejor director, a pesar de ser una auténtica maravilla de película. En 1982 ya Steven Spielberg hace una pausa, lo que son ya de las películas ya en ese sentido de aventuras, y filma pues lo que es su película más personal, en la que él pondría alma, corazón y vida en todo lo que iba a ser pues todo lo que es la creación de ese nuevo subgénero infantil y juvenil que predominaría en los videoclubs y también en las pantallas de cine, que eran las aventuras de niños, de chicos jóvenes, en barrios y en suburbios de cualquier ciudad o de cualquier pueblo estadounidense, que fue E.T. el extraterrestre, que además ganó el Globo de Oro a la mejor película y al mejor director, pasando por encima de Gandhi. Y aquí es cuando Steven Spielberg dijo para sí mismo, si me han dado el Globo de Oro, es posible que me den el Oscar. Pero ¿cuál fue la sorpresa nuevamente de Steven Spielberg cuando la Academia le volvió a negar el Oscar a Spielberg por enésima vez? Llevándoselo Richard Attenborough por una película, una superproducción también muy buena, llamada Gandhi. Pero cuando Richard Attenborough recogió su Oscar, se dirigió a la platea y señaló a Steven Spielberg diciendo, creía que esta estatuilla iba a ser para ti, Steven. Es decir, eso fue un toque de atención por parte del gremio de directores de Hollywood a la Academia por haber ninguneado por enésima vez a Steven Spielberg. Pero es que esto fue una constante durante prácticamente muchos de los films de Steven Spielberg.
Después del éxito de E.T., que se convirtió en la película más taquillera, superando incluso a Tiburón, que prácticamente se puede decir que corrieron ríos de tinta y ríos de lágrimas por esta grandísima película, otra obra maestra más, y ya no sé las que van ya dentro de su filmografía, consiguió un hito para la historia del cine, con ese personaje tan entrañable que era el extraterrestre, que era ese amigo que necesitaba Elliot, el personaje que interpreta Henry Thomas en la película, que era en realidad el propio Steven Spielberg personalizado. Y aquí es donde empezamos a ver ciertos guiños a las películas de John Ford. Por ejemplo, en el momento en el que E.T. y Elliot tienen esa conexión mental, una conexión mental y telepática determinada, y E.T. está viendo una película donde se están besando John Wayne y Maureen O'Hara en El hombre tranquilo, el guiño a John Ford ya es más que evidente, pues aquí es cuando realmente Steven Spielberg pues ya empezó a encauzar, digamos, su estilo, tirando ya más hacia el clasicismo que ya tantos éxitos internacionales le daría, ya no solo a nivel de taquilla, sino también a nivel crítico. Con E.T. el extraterrestre pues funda un subgénero, consigue también muchísimas nominaciones al Oscar, consigue a los mejores efectos visuales, a la banda sonora inolvidable de John Williams. Es decir, Steven Spielberg, desde el estreno del Diablo sobre Ruedas en el 71, habían pasado 10 años y ya había filmado 5 obras maestras que habían acumulado, además, numerosísimas nominaciones y estatuillas, pero que la Academia seguía ninguneándole a Steven Spielberg, que era realmente el creador de todo eso, de todo ello, dentro de su imaginería visual, dentro de su imaginación y dentro de esa planificación y plasmación de ese portento que tenía en la mente Steven Spielberg. En 1984, George Lucas le vuelve a llamar para realizar la que es la segunda parte de las aventuras de Indiana Jones. En esa época, Steven Spielberg estaba casado con la actriz Amy Irving, pero en 1985 el matrimonio no va demasiado bien debido a que Steven Spielberg se enamora nada más y nada menos que de la chica del Templo Maldito, que es la actriz Kate Capshaw. Tuvieron un gran romance dentro de lo que fue la película, pero no es hasta 1990 hasta que Steven Spielberg consigue el divorcio de Amy Irving, después de que Amy Irving le hiciese pasar por un auténtico calvario judicial y que además le reportaría millones y millones de dólares, por lo que Amy Irving ya no tendría que volver a trabajar en el resto de su vida. Fijaos la cantidad de dinero que le dio de pagar Steven Spielberg a Amy Irving. Algo realmente estratosférico. Pero en 1990 consigue, en el 89 consigue el divorcio y en 1990 se casa con Kate Capshaw, formando una grandísima familia llena de hijos, de hijas, tanto biológicos como adoptados. Pero evidentemente, como él dijo, Steven Spielberg, al final del rodaje del Templo Maldito, dice: en este caso Harrison Ford, en este caso Indiana Jones, no se llevará a la chica, sino que la chica me la llevaré yo, haciendo alusión evidentemente a Kate Capshaw. Anteriormente, cabe destacar que la gran novia de Indiana Jones seguía siendo la actriz Karen Allen, que había realizado pues uno de los papeles pues más fundamentales de su carrera y que también cerraría el círculo con Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal en el año 2008. Después del gran éxito que supuso dentro del cine de aventuras Indiana Jones y el Templo Maldito, Steven Spielberg sigue realizando películas de género, por la que esta película recibió el Oscar a los mejores efectos especiales y que tiene un ritmo vertiginoso. Yo creo que muchos de los directores de hoy en día que tienen fallos en su ritmo y en sus películas, como son las de los famosos superhéroes de hoy en día, deberían de echarle un ojo a las películas de Steven Spielberg, de cómo maneja Spielberg el tempo cinematográfico, cómo maneja la economía narrativa, cómo maneja el fuera de campo, cómo planifica realmente un genio del cine. En 1985, posteriormente, Steven Spielberg se embarca en uno de sus proyectos que realmente aquí no es que fuera más personales, pero que todo, absolutamente todo el elenco
de actores y de actrices de esta producción iban a ser afroamericanos, adelantándose pues prácticamente a la inclusividad de hoy en día. Pero fijaos cuál es lo que es el cinismo de Hollywood, que hoy en día tiene que haber siempre un actor afroamericano o una actriz oriental, etcétera, etcétera, dentro de lo que son los films generalizados. Pero en el año 85 Steven Spielberg ya hace una película en la que todos sus actores eran afroamericanos. Sin embargo, en aquella época pues no existía la inclusividad que hoy en día impera y que realmente es una moda. O sea, para que os deis cuenta del cinismo de Hollywood. En el 85 no servía, pero ahora sí sirve. ¿Por qué antes no y ahora sí? De ahí el cinismo que hoy tiene Hollywood y de una manera bastante descarada. Y realiza otra obra maestra después de Indiana Jones y el Templo Maldito dentro del género de aventuras, que es El color púrpura. El color púrpura que además supuso la salida a la palestra y además que todo el mundo conociese a una de las grandes actrices de la década de los 80, que es Whoopi Goldberg. Una actriz absolutamente todoterreno que se desenvolvió absolutamente genial dentro de esta película, que consiguió una nominación al Oscar a la mejor actriz, pero que la película, teniendo 11 nominaciones al Oscar, de nuevo las 11 nominaciones de Encuentros en la tercera fase, no vuelve a ganar ni una sola estatuilla. Ni una sola, siendo Steven Spielberg también ninguneado en la ceremonia de los Oscar. Y eso que la película se saldó con un éxito de taquilla, un éxito de crítica absolutamente desbordante, incluso por encima de la película ganadora del Oscar en aquella época, en aquel año, que fue Memorias de África, que se llevó 7 estatuillas. El color púrpura es una película muy fordiana en todo lo que es su planificación, sobre todo en lo que se refiere a la secuencia final cuando Whoopi Goldberg sale al porche de esa casa y ve a su hermana en el horizonte y corre hacia ella. Esa secuencia está prácticamente calcada de cuando Marta, la que es la cuñada de John Wayne en Centauros del Desierto, sale al porche y haciendo así vislumbra a Ethan Edwards que viene desde el horizonte. Es una secuencia totalmente fordiana. Aquí es donde ya también vemos retazos, homenajes de Steven Spielberg a lo que es realmente su vertiente fordiana. La película fue una absoluta vergüenza de cara a las nominaciones al Oscar y a la entrega de candidaturas por no recibir ni una sola. Pero la Academia compensó no a Steven Spielberg, sino a Whoopi Goldberg al año siguiente, en el 86, dándole un Oscar completamente menor, como actriz de reparto en una película mediocre llamada Ghost, protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore. Una película pastelosa, absolutamente mediocre y absurda, donde Whoopi Goldberg se puede decir que es, digamos, lo más salvable del film. Pero que Whoopi Goldberg, cuando recibió el Oscar por Ghost, se notó bastante en su cara de que ese Oscar se lo tendrían que haber dado un año antes, por una extraordinaria interpretación en El color púrpura dirigida por Steven Spielberg. Pero bueno, son situaciones de la Academia, injusticias que suelen tener, pero que realmente pues hay que muchas veces tragar con ello, aunque Steven Spielberg ya estaba bastante cansado de esos supuestos errores de la Academia, ya que él estaba enviando o rescatando la industria cinematográfica durante la década de los 70 y de los 80 y que la Academia no le reconociese ni siquiera con una estatuilla. En 1987 realiza otra obra maestra que yo tengo aquí comentada en el canal y que además es una de mis críticas más visitadas, que es El Imperio del Sol, donde aquí volvió a descubrir a un nuevo talento de Hollywood que es hoy en día uno de los actores más prolíficos y más todoterrenos del cine actual, que es Christian Bale. El Imperio del Sol es la historia de un chico dentro de un campo de concentración que pasa de ser un personaje completamente inocente de clase alta a tener que sobrevivir totalmente en ese campo de concentración. Nuevamente, El Imperio del Sol recibió nominaciones al Oscar, nuevamente Spielberg fue ninguneado, pero que John Williams recibió, si mal no recuerdo, numerosos premios internacionales por una banda sonora absolutamente apoteósica. El Imperio del Sol vuelve a ser otra obra maestra que además fue la primera película filmada en Hong Kong o en China, si mal no recuerdo, tendré que revisar la review que yo mismo hice, ya tantos datos no me caben casi en la cabeza, y que además hizo
que los chinos vivieran una situación muy incómoda para ellos, que fue la invasión por parte de Japón dentro de la Segunda Guerra Mundial. El Imperio del Sol es una de las más incomprendidas obras maestras de Steven Spielberg, ya la enésima, dándonos una película absolutamente extraordinaria, con una fotografía y con una planificación que ha pasado ya por sí solo a la historia del cine y que tendría que estudiarse en las escuelas, y que vuelve a afianzar a Steven Spielberg como un gran director de actores, sobre todo de niños. Christian Bale hoy en día es quien es gracias a Steven Spielberg, y no dicho por Spielberg, sino por el propio Christian Bale. Christian Bale y Steven Spielberg siguen conservando después de muchos años, al igual que con Henry Thomas, una gran amistad, pero porque Steven Spielberg fue el descubridor no solo también de grandes películas para los espectadores, sino el descubridor de grandes talentos, como ya eran el de Henry Thomas, el de Dennis Weaver, el de Harrison Ford en su vertiente de aventuras, el de Whoopi Goldberg, el de Henry Thomas y evidentemente el de Christian Bale. O sea, fijaos ya la cantidad de actores y de actrices que llevaba Steven Spielberg, y no habíamos llegado ni siquiera a la mitad de su carrera cinematográfica. O sea, Steven Spielberg ya en los 80 es un director totalmente consagrado para el gran público, para la crítica, pero no para la academia, que le seguía ninguneando constantemente, lo cual ya era un clamor total en el que constantemente las revistas especializadas y los historiadores de cine se preguntaban que cuándo Steven Spielberg, cuándo un director de esa categoría iba a recibir un Oscar al mejor director, porque era ya tal el cúmulo de grandes films y de grandes cantidades amasadas de dinero debido a la calidad de sus películas, que cuándo sería galardonado. Aunque Steven Spielberg ya empezó un poco como a pasar un poco de sobre la academia, porque él ya se estaba granjeando una fama, tanto de crítica como de público, absolutamente notable. En 1988, Steven Spielberg realiza un film que si mal no recuerdo, fue su última colaboración con el actor Richard Dreyfuss, que había participado en Tiburón y en Encuentros en la tercera fase, pero que ese sueño culmina con el trabajo de una de sus actrices favoritas del Hollywood clásico, y que fue además, por desgracia, la última aparición que esta gran actriz hizo en la gran pantalla, que fue con Audrey Hepburn en la película Always, que se tituló aquí en España Para Siempre, junto con Richard Dreyfuss, con John Goodman y con Holly Hunter. Una película dramática, una película que hoy se la considera menor, pero que es un buen drama, ya que el personaje de Richard Dreyfuss, que es un aviador dedicado a apagar incendios forestales, fallece, y que su prometida Holly Hunter, pues digamos, es guiada a través de parte de su vida por el espíritu de Richard Dreyfuss para que encuentre un nuevo amor. Era una película muy romántica con un trasfondo trágico realmente soberbio, pero que fue realmente incomprendida, tanto por parte del público, de la crítica, pero que hoy en día se ha convertido en una auténtica pieza de coleccionista para todas las personas que ansíen hoy en día tener la filmografía de Steven Spielberg realmente completa. Yo la tengo en un pack que ya os lo he enseñado varias veces, que es este. Este fotograma de aquí pertenece a la película Para Siempre, y en este pack, todas en Blu-ray, viene El Diablo sobre Ruedas, Loca Evasión, Tiburón 1941, E.T., Always y las dos entregas de Parque Jurásico. Hoy en día tener ya no solo un pack como este, tampoco quiero echarme tantas flores, sino tener Always en Blu-ray es definitivamente un lujo cinematográfico que yo pude darme el gusto de tener. Y para finalizar la década de los 80, Spielberg pues realiza otra obra maestra más, pero dentro del género de aventuras, que es Indiana Jones y el Templo Maldito. Cuando en 1981 Indiana Jones, mejor dicho Steven Spielberg, empieza a realizar las películas de Indiana Jones, él siempre había querido dirigir una película de James Bond. Y qué mejor homenaje a las películas de James Bond que teniendo al James Bond icónico, que fue Sean Connery, pero como padre de Indiana Jones, como dándonos el mensaje de que Indiana Jones, cuyas películas siguen una estructura narrativa similar a las de James Bond, es como el hijo que nunca tuvo James Bond. Es decir, que se puede decir que en Indiana Jones y el Templo Maldito comparten pantalla tanto James Bond como Indiana Jones, haciendo de padre
y de hijo en una de las aventuras más inolvidables y también más emotivas que ha realizado jamás Steven Spielberg. Recordemos, por ejemplo, esa puesta de sol al final de la película, cuando ya tanto Sala, interpretado por John Rhys Davies, como Harrison Ford, como Sean Connery, van alejándose en el horizonte como diciendo, este es el final de la saga de Indiana Jones. Durante la década de los 80 se puede decir que Steven Spielberg realizó pues sus películas más inolvidables, sus películas que le granjearon una fama ya no solo como director maniático, megalomaníaco, pero como un gran director de actores que cuidaba la puesta en escena, con un ritmo vertiginoso y que además consagró a John Williams como su compositor particular y también a un gran montador llamado Michael Kahn. Si Martin Scorsese tiene a Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg tiene a Michael Kahn, un montador que también fue varias veces galardonado con el Oscar en varias películas. Me acuerdo una de ellas que fue Salvar al Soldado Ryan, por el ritmo vertiginoso que siempre le impuso a las producciones de Steven Spielberg. Cuando ya la década de los 80 termina, una nueva época empezaría para Steven Spielberg, ya más de consagración en lo que se refiere al prestigio ya por parte de la Academia. Pero durante la década de los 70 y de los 80 el número de obras maestras que Steven Spielberg nos ha dejado ya para el recuerdo ya es imborrable. El Diablo sobre ruedas, Tiburón, Encuentros en la tercera fase, En busca del arca perdida, E.T., Indiana Jones, el templo maldito, El color púrpura, El imperio del sol, La última cruzada. O sea, la mayoría de sus películas ya eran obras maestras que el público demandaba una y otra vez en los cines, llenando las salas de cine, alquilándolas en videoclub en masa, comprándoles en cantidades industriales cuando salía merchandising, cuando salían las ediciones en VHS. Yo tengo aquí, por ejemplo, en DVD y en THX la trilogía original de Indiana Jones, pero que evidentemente la tuve en su momento en VHS. Pero claro, estas son películas que por su calidad visual merece la pena tenerlas evidentemente en calidad digital. No me las he comprado en Blu-ray porque el THX que viene aquí remasterizado le da una calidad que el DVD visto en un televisor 4K directamente tiene la calidad de un Blu-ray. Y es que, claro, la diferencia que hay entre un DVD y un Blu-ray es la capacidad de almacenamiento. Pero si tú lo haces de una manera pormenorizada y muy cuidadosa en un DVD, puedes conseguir una calidad muy óptima de imagen y de sonido también. Ya en 1990, entrada a la década de los 90, ya Steven Spielberg inicia un proceso que como niño grande de Hollywood iba a saldarse con otro de los fracasos de su carrera, que fue Hook, el Capitán Garfio. Una película, digamos, que está muy descabalada debido al traumático rodaje que tuvo. Pero no traumático en el sentido de que fuera marcada por ninguna tragedia, sino difícil por la personalidad de una actriz que venía de rodar un auténtico éxito con la Touchstone Pictures, de la Disney, una filial de la Disney, que era Pretty Woman. Esa actriz es Julia Roberts, que interpretó el papel de Campanilla. Steven Spielberg, que siempre había sido una persona muy afable, muy campechana, pues no pudo soportar pues esas grandiosidades y esas subidas de tono que tenía Julia Roberts constantemente en el rodaje de Hook, lo que descabaló muchísimas veces a Steven Spielberg de lo que fue la producción en sí misma, aunque a Hook se puede decir que al Capitán Garfio la película la salva. Un divertidísimo Robin Williams, pero una nefasta Julia Roberts y un Dustin Hoffman un tanto descafeinado. Yo nunca me hubiera imaginado a un Capitán Garfio como Dustin Hoffman, pero que la salva un diseño de producción impresionante y una banda sonora inolvidable, pero que no está dentro de las mejores de su filmografía. Aunque posteriormente, en el año 92, se embarcaría en dos proyectos que darían otro vuelco a su carrera cinematográfica. Sobre todo, estrenadas en el año 93. La primera es aquella película basada en los dinosaurios que fue Parque Jurásico y que se convirtió además en la película más taquillera de la historia del cine hasta el momento, recaudando prácticamente $1.000 millones
del año 93, es decir, cuando los 1.000 millones de dólares se alcanzaban ya a partir del año 2000 en adelante, Steven Spielberg con Parque Jurásico alcanza casi la cifra de los 1.000 millones de dólares. Parque Jurásico llegó a recaudar 913 millones de dólares exactamente. Nuevamente Steven Spielberg consigue nominaciones al Oscar, pero la supervisión del montaje de Parque Jurásico la tuvo que hacer de un modo un tanto a lo me cago en 10, porque en ese momento estaba filmando lo que era su obra cumbre, La lista de Schindler, un film que en parte iba a ser dirigido en un principio por Martin Scorsese, pero que Martin Scorsese se rehusó a realizarlo porque estaba enfrascado en otra obra maestra que es mi película favorita, que es La edad de la inocencia. Steven Spielberg, con esta película, que yo la tengo en caja metálica en DVD, filma lo que es sin duda ya no su obra maestra de tantas que ya había realizado, sino que es una de las mejores películas de la historia del cine. Para mí, dentro del top 10 de las mejores películas de la historia del cine. Un drama que es muy difícil de ver, muy difícil de soportar, porque es una película durísima, durísima, pero que nos da una idea de hasta dónde había llegado ya el genio de Steven Spielberg. En esta película, que tuvo 12 nominaciones al Oscar y que se saldó con 7 estatuillas, incluida película y director, por fin, para Steven Spielberg, y otras 3 que se llevó Parque Jurásico, aquella fue la noche mágica de Steven Spielberg, porque entre La lista de Schindler y Parque Jurásico, Steven Spielberg con esas 2 películas se llevó 12 estatuillas a su casa, o mejor dicho, 12 estatuillas en recopilación de estas 2 películas. 1993, la gala de los Oscar de 1994, del año siguiente, porque el 93 era del año anterior, pues es un año mágico para Steven Spielberg, un año mágico porque por fin ve su deseo cumplido, con un Oscar en la mano, pero que él ya había ganado Globos de Oro. De ahí que los Globos de Oro se les diese cierto mayor prestigio que a los Oscar, por ser demasiado conservadores y elitistas, y hasta cierto punto clasistas. Pero los Globos de Oro no. Y Steven Spielberg ya había ganado Globos de Oro. Es más, en 1987 gana el premio Irving Thalberg por parte de la prensa extranjera de Hollywood. Es decir, cuando la Academia no había mejor dicho, premiado al director más importante de los últimos 15 o 20 años, ya él había recibido premios, condecoraciones, premios del sindicato de directores, premios en otros festivales, Globos de Oro, pero le faltaba la ansiada estatuilla. Y esa estatuilla se la proporcionó esta obra maestra absoluta de la historia del cine que narra todo lo que es el holocausto judío, filmada en un muy arriesgado Technicolor, pero que aquí Douglas Slocum, el director de fotografía, fue sustituido, el director fetiche de fotografía que había filmado Encuentros en la tercera fase junto con otros 10 directores de fotografía y las películas de Indiana Jones, lo cambia por Janusz Kaminski, un director de fotografía que le dio un tono, digamos, como más difuminado a la película para que estuviese como filmada en el viejo Hollywood, con una dirección de actores realmente fantástica, una epopeya de 3 horas de duración que además nos dio y descubrió para el cine a otro gran actor que fue Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, que es el que se le conoce por el Lord Voldemort de la saga de Harry Potter y que fue nominado al Oscar por su papel en esta película de Amon Get. Es decir, ese oficial nazi tan sumamente odioso y odiado en la película, pero que Ralph Fiennes lo bordó por completo. Steven Spielberg, que además era de ascendencia judía, él era judío, se quitó una espina, digamos, que llevaba clavada por el holocausto de los judíos, pero que realiza aquí lo que es una de las películas, pues uno de los buques insignia del séptimo arte. La lista de Schindler ya no es solo una obra maestra, es una pieza prácticamente de museo a día de hoy, en el que todo, absolutamente todo, roza la perfección y que para mí está dentro del top 10 de las 10 mejores películas de todos los tiempos. Steven Spielberg filmó con esta película la película definitiva de su carrera, dándonos, si ya nos había dado muchas obras maestras, dándonos una película en el que el término obra maestra se queda absolutamente pequeño. Aquella noche fue
la gran noche de los Oscars de Spielberg, yo me acuerdo que la estaba viendo, y que toda la platea del Shrine Auditorium, que es donde se tuvo la gala de los Oscars, se levantó todos al completo, incluso sus más detractores, porque también Spielberg levantó ciertas envidias, antes hasta sus más detractores se levantaron y aplaudieron al director más importante de su generación. La lista de Schindler se convirtió, pues, además en la película, pues, que cambió la vida de Steven Spielberg, y que además hay una anécdota de esta película, y es que Spielberg, esta película, antes de ser estrenada en cines, se la pasó en una audición, en un pase privado, al presidente de los Estados Unidos, que por aquel entonces era Bill Clinton, y a su mujer Hillary, que les encantó, y además salieron llorando del cine y todo. Y es que cuando ves la lista de Schindler tienes que ser una auténtica roca para no poder emocionarte con las interpretaciones de Liam Neeson, de Ralph Fiennes, de Ben Kingsley, sobre todo al final, cuando Liam Neeson se arrodilla frente a Ben Kingsley diciéndole: este anillo, este coche, todos los lujos que he tenido, he podido salvar a más judíos, a más gente realmente de la Segunda Guerra Mundial, aunque yo ya sea un proscrito, aunque yo ya esté condenado, porque ya la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Pero en esa secuencia inolvidable Ben Kingsley le dice, no se preocupe usted, porque gracias a su labor, generaciones enteras de judíos podrán vivir. Es decir, es una secuencia realmente que la ves, te emociona, y que sus más de 180 minutos de duración, como yo digo, no te cansan, te descansan, porque la narración está tan sumamente pulida, que el tempo narrativo está tan calculado, la planificación es tan soberbia, que estás directamente ante una película hecha en la época dorada de Hollywood. Y es que aquí Spielberg tira mucho de clasicismo cinematográfico hasta más no poder. Exprime el cine de Hollywood, el cine clásico, de una manera tan sumamente exacerbada que nos regala una cinta que está a la altura de los mejores productos de la época dorada, de los grandes clásicos de Hollywood, de los años 30, 40 y 50. Posteriormente, Steven Spielberg ya pues realizaría muchísimas más películas que prácticamente le mantendrían en un estatus que ya pues directamente no bajaría de él. Acordaos, por ejemplo, que en 1997 le presionan los estudios de la Universal para realizar una segunda parte que él no quería realizar, que era El Mundo Perdido, Parque Jurásico, la segunda parte de Parque Jurásico, pero que él no quería realizarla, y que le salió una película no excesivamente buena, pero totalmente taquillera. La gente volvió a inundar los cines, pero a partir de ese momento Steven Spielberg, como de secuelas ya no quería saber nada más, se limitó, digamos, a producir el resto de películas de Parque Jurásico, ya no directamente dirigirlas, sino solo producirlas. Y esa es otra de las grandes facetas que tenía Steven Spielberg y que empezó en la década de los 80, que era evidentemente la producción de películas. Dentro de la gran producción de grandes películas de los 80 de Steven Spielberg, pues destacan películas estupendas como Quién engañó a Roger Rabbit, como Los Goonies, pero realmente también destaca otra trilogía, y además dirigida por uno de sus alumnos aventajados. Dentro de lo que son muchos actores que intentaron copiar hasta cierto punto el estilo Spielberg o que pidieron mucho consejo al maestro de Cincinnati, fueron algunos de ellos Chris Columbus, al que se deben las dos mejores entregas de Harry Potter con diferencia. La mano de Spielberg se nota muchísimo en las dos primeras películas de Harry Potter, las demás se puede decir que son arena de otro costal. Joe Dante, con ese particular sentido de la maravilla que tiene, películas producidas también por él mismo, como son Los Gremlins, dirigida por Joe Dante pero producida por Steven Spielberg, las dos. Pero sobre todo Robert Zemeckis, que dirigiría en el 85, en el 88 y en el 89 aquella trilogía que es Regreso al Futuro, producida por Steven Spielberg, aunque dirigida por Robert Zemeckis, otra película que huele a Steven Spielberg a leguas. O sea, a leguas. Por el estilo en la dirección de actores, por la puesta en escena, por la simpatía y empatía de todos los actores, como Michael J. Fox y por Christopher Lloyd. Y también en el 82, que se me ha pasado dirigirla,
perdón, más que dirigirla, mencionarla, Poltergeist de Tobe Hooper, que fue una película que dirigió Tobe Hooper, pero que también huele a Spielberg a kilómetros. Pero si queréis saber más de Poltergeist, ahí tenéis la review de la película aquí en el canal. La podéis ver en las listas de producción, en las críticas de los 80. Finalizados ya los años 90, Steven Spielberg vuelve a dar pues prácticamente un mazazo, digamos, a los críticos y a los historiadores de cine, porque estrena lo que es para mí la mejor película bélica de la Segunda Guerra Mundial de todos los tiempos, y la primera colaboración que tiene con Tom Hanks. Y no es nada más y nada menos que Salvar al Soldado Ryan. Una película que cuando yo vi en el cine por primera vez salí blanco. Yo no me podía imaginar que un director que era capaz de darnos películas tan simpáticas, o producirnos películas tan simpáticas como Los Goonies, como E.T., como las de Indiana Jones, fuera capaz de filmar un film tan sumamente duro y en ocasiones insoportable como es Salvar al Soldado Ryan. Con unas secuencias, con una media hora inicial y con una media hora final realmente escalofriantes. Steven Spielberg vuelve a ponerse prácticamente el traje de filmación que tuvo con La Lista de Schindler y nos regala la que es la mejor película de su filmografía después de La Lista de Schindler. También una película de carácter bélico, pero que refleja el belicismo físico, el sufrimiento ya no solo psicológico, sino físico, por parte de una serie de personajes que tienen que ir a buscar a un soldado a cuyos hermanos todos han fallecido en combate. Y aquí Steven Spielberg nos vuelve pues prácticamente a regalar a un actor que ya había ganado un Oscar al mejor guión por una película llamada El indomable Will Hunting, pero que ya aquí empieza a ser forjado como el gran actor que es actualmente, que es Matt Damon. Matt Damon es ese soldado Ryan que Tom Hanks, que Tom Sizemore, que Edward Burns y que Ted Danson, en algunas secuencias, tienen que ir a buscar, y que también Giovanni Ribisi, como ese inolvidable médico que muere en una secuencia absolutamente insoportable, pero cinematográficamente perfecta porque no se puede decir otra cosa, y que nos deja pues un pozo de terror y de melancolía completamente inolvidable. Salvar al Soldado Ryan supuso el segundo Oscar al mejor director para Steven Spielberg con una película que sobrepasaba en mucho a sus competidoras. Solo la delgada línea roja de Terrence Malick se le acercaba. Salvar al Soldado Ryan se convirtió directamente en otro éxito de taquilla en el año 98 absolutamente bestial. Se llevó todos los premios cinematográficos del mundo en su día, como lo había hecho La Lista de Schindler, el Globo de Oro, el BAFTA, absolutamente todos los premios cinematográficos. Perdón, creo que el BAFTA no se lo llevó. El BAFTA, no sé si fue Elizabeth, la película de Cate Blanchett, la que se lo llevó. No estoy ahora mismo muy seguro, pero he aquí que, aunque Steven Spielberg fue galardonado con el Oscar al mejor director, no le dieron el Oscar a la mejor película, sino que el Oscar a la mejor película fue para Shakespeare in Love, una comedia completamente descafeinada que nadie daba un duro por ella prácticamente, porque fue una película que casi pasó desapercibida para el público y para la crítica en su día, porque yo me acuerdo, yo fui a verla al cine y el cine pues estaba pues prácticamente vacío. Pero que cuando fui a ver a Salvar al Soldado Ryan, pues el cine, pues como era una película de Steven Spielberg, estaba prácticamente a rebosar. Pero claro, Salvar al Soldado Ryan pues nos dio pues un film, o sea, Steven Spielberg nos dio un film que ya no solo versa sobre la Segunda Guerra Mundial, es el Centauros del Desierto particular de Steven Spielberg. Y es más, hay muchísimos homenajes a esta película, a la obra maestra de John Ford. Y es que esa búsqueda del soldado Ryan se puede equiparar perfectamente a la búsqueda de la sobrina de Ethan Edwards. Toda una odisea cargada de tragedia, cargada de aventuras, pero sobre todo cargada además con un estilismo realizado que muy poquitas veces hemos visto en el cine. Esos decorados tan sumamente realistas, esa puesta en escena totalmente exacerbada,
que parece una auténtica máquina del tiempo, como si todo nos trasladase a una época realmente pasada dentro de los años 40. Lo que es el desembarco de Normandía es una batalla que ya ha pasado a los anales de la historia como una de las mejores prácticamente de todos los tiempos. Es pura adrenalina, se puede decir. No hay calificativos para juzgar una película como Salvar al Soldado Ryan. El segundo Oscar de Steven Spielberg, cuando lo recogió, dijo: realmente estaba deseando que me dieran este Oscar. La verdad es que pobrecillo. Steven Spielberg, después de habernos regalado, y que nos regalaría tantas obras maestras posteriores, que solo tenga 3 Oscar en su vitrina, una como productor de La lista de Schindler y otras 2 como director de La lista de Schindler y Salvar al Soldado Ryan. Pero se lo hubiera merecido por E.T., por El Imperio del Sol, por El color púrpura, por En busca del arca perdida, por Tiburón y por unas cuantas películas que también os comentaré más de su filmografía. En el año 99, Steven Spielberg pues tiene otro gran mazazo traumático, porque fallece uno de los grandes maestros que para él había sido, que es Stanley Kubrick, antes del estreno de Eyes Wide Shut. Es más, Steven Spielberg es el encargado y supervisor del montaje final de la película de Stanley Kubrick y le da prácticamente la puntilla al film. Y además es que Stanley Kubrick y Steven Spielberg habían empezado una colaboración para hacer una de las películas de ciencia ficción más ansiadas por el director, después de haber jugado Stanley Kubrick con la inteligencia artificial con el ordenador HAL 9000 en 2001, Odisea del espacio. Y quería hacer una película futurista basada en la inteligencia artificial. Y evidentemente ese sería otro de los proyectos, que además será una de las películas que comentaré dentro de poco, que es inteligencia artificial, que nuevamente Steven Spielberg nos regala en esta película otro más de sus mayores descubrimientos, que fue pues prácticamente el niño que ya había realizado El sexto sentido, que es Haley Joel Osment, en el año 99, si mal no recuerdo, que ya era un gran actor infantil, pero que en esta película se consagra definitivamente. Steven Spielberg le forja como actor en el año 2001 y estrena esta absoluta maravilla de película, coprotagonizada por Jude Law y por Brendan Gleeson, en el que se crea a un robot, a un androide, que prácticamente se puede decir que es un niño totalmente diferente. La película está evidentemente ambientada en un futuro, pero que Steven Spielberg le dio un toque de sentimentalismo que muchos críticos dijeron que era bastante maniquea, pero que sinceramente el sentimentalismo y la dirección en lo que se refiere al personaje de Haley Joel Osment es tan sumamente soberbia que te conmueve hasta en lo más profundo de tu corazón. Nuevamente Steven Spielberg tira de ese sentimentalismo que había aprendido viendo las películas de John Ford para regalarnos otra obra maestra del género de ciencia ficción. Una película que había empezado Stanley Kubrick, que habían seguido los dos, pero que a la muerte del genio neoyorquino Steven Spielberg tuvo que terminar él solo. Steven Spielberg trabaja aquí con su habitual equipo técnico, que ya eran Janusz Kaminski en la fotografía, Michael Kahn en el montaje, John Williams en la banda sonora, pero que Stanley Kubrick, la idea había partido del maestro neoyorquino y que habían ido ellos elaborando a lo largo de unos años hasta el fallecimiento de Kubrick, evidentemente, y que no pudo ver su proyecto prácticamente acabado. Es decir, que Eyes Wide Shut se puede decir que no es la última película oficialmente de Stanley Kubrick, sino que Inteligencia Artificial también tiene un sello hasta cierto punto kubrickiano, porque es, digamos, una película que se adelanta a su tiempo, se adelanta a lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial habitualmente ya es algo completamente normal dentro de nuestra vida, pero en el año 2000-2001 era pues prácticamente como la película, ciencia ficción. Pero nuevamente Stanley Kubrick, como el gran visionario que fue, nos dio la idea de un futuro dominado por los... no dominados, sino que también estuviesen los androides o los robots, también como cierta parte o realizando ciertas funciones de nuestra vida, tanto sexuales como sentimentales. Porque el personaje de Jude Law es un gigoló, es más, el personaje se llama Gigolo Joe.
Ya os lo comentaré cuando hagamos una reseña de inteligencia artificial. Posteriormente, en el año 2002, Steven Spielberg cumple otro sueño. Si ya había trabajado con Tom Hanks, en el año 2002 trabaja con el otro Tom Cruise. Por fin sus agendas se vuelven a estabilizar y juntos nos regalan esta película que es Minority Report. De Minority Report la inteligencia, la crítica, ya no sé ni lo que digo. La crítica no tuvo más que alabanzas para el trabajo conjunto entre ellos, y Tom Cruise, al igual que Tom Hanks, pudo ver que ese personaje tan sumamente despistado que él había conocido años antes, se convertía en los sets de rodaje en el genio que realmente era. Minority Report era una película también adelantada a su tiempo, ya que nos propone un thriller en el que unos personajes llamados precox, que ya haré la reseña de esta película, ven el futuro y que Tom Cruise es un policía que se encargará de detener a los maleantes, es decir, a los criminales, antes de cometer un delito. Lo cual, evidentemente, no puede detenerse a una película o a un delincuente por haber cometido realmente un acto que no ha realizado. Es más, cuando Tom Cruise les pone las esposas, le dice: a usted le detengo por el futuro asesinato o por el futuro robo de. O sea, era algo que invitaba también bastante a lo que era la polémica, aunque también se saldó con una película realmente excepcional. Los años 2000 ya son para Steven Spielberg años más serios, en el que nos regala también una serie de películas que ya dejaría un poco de lado todo lo que era la vertiente aventurera de los 80 y en parte de los 90 para adentrarse en un cine algo más serio dentro de un mundo ya más dominado por el clasicismo cinematográfico. En el 2002, por ejemplo, en el 2003, 2004, no, ahora mismo no me acuerdo, tengo que mirarlo, perdonadme, ahora no me acuerdo del año, nos regala una pequeña película que era un homenaje a las comedias de los años 60, que es Atrápame si puedes, en el que vuelve a trabajar con Tom Hanks y en el que empieza a forjar, digamos, a un jovencísimo Leonardo DiCaprio salido, pues prácticamente del rodaje de Titanic y de alguna otra película más, todavía no había rodado El Aviador, y que empieza también a forjarle. Es decir, el principal maestro de Leonardo DiCaprio es Martin Scorsese, como ya os lo nombré en la anterior crítica del Aviador. Pero Steven Spielberg, es decir, trabajar con Steven Spielberg era un paso muy importante para Leonardo DiCaprio. Y en esta película nos da una muy buena interpretación y que aprendió además mucho, dicho por el propio DiCaprio y confirmado por Steven Spielberg, del propio Christopher Walken, que fue también coprotagonista de esta cinta y que nos narra las aventuras y desventuras, porque es una película más cómica, de Richard Abagnale, que era basado en hechos reales, pues una persona sumamente inteligente, que fue o que trabajó absolutamente de todo, pero que debido a su inteligencia llegó a burlar durante décadas al FBI, en este caso interpretado el papel de policía por Tom Hanks, pero que realmente la película está enfocada desde un punto de vista más cómico. Es más, los títulos de crédito nos recuerdan mucho a los títulos de crédito de las comedias de los años 60. Es decir, aquí, Steven Spielberg en esta película lo que nos regala precisamente es un ejercicio de estilo al modo en el que se filmaban las comedias de los años 60. Es decir, Steven Spielberg ya está, a partir del año 2000, perfeccionando tanto su calidad narrativa que es capaz de imitar cualquier estilo. El estilo de los años 60, el estilo del cine bélico prácticamente de los grandes clásicos como había sido Salvar al Soldado Ryan, el estilo, por ejemplo, que os diría yo, para equipararse a proyectos con el mismísimo Stanley Kubrick. Es decir, llega a un nivel de perfección en su narrativa. Ya muchos directores podían aprender de la narrativa de Steven Spielberg. Sin duda, el mejor narrador que tenemos actualmente en el cine hoy en día, para darnos, pues prácticamente, películas que son homenajes al clasicismo cinematográfico directa y abiertamente. Como son, por ejemplo, películas como War Horse, Caballo de Batalla, que tengo aquí precisamente en Blu-ray,
que es un homenaje a las películas de John Ford, es decir, la película es fordiana por completo, en el que si hoy en día John Ford viviese, una película que hubiese realizado sería War Horse, Caballo de Batalla. Steven Spielberg, a lo largo ya de la década del 2000 para adelante, 2005, vuelve a realizar otra película realmente primordial. Y además es que coge la manía, bueno, la buena manía, de regalarnos 2 películas por año. En el año 2005 nos regala 2 películas absolutamente fascinantes, que son La Guerra de los Mundos y Múnich. Múnich, en el que vuelve a ponerse, digamos, el traje de la lista de Schindler y salvar a Soldado Ryan, y nos regala un ejercicio de una película de un género que él no había tocado hasta el momento, que era el espionaje. La película Múnich se desarrolla, además de lo que son, digamos, por así decirlo, los hechos acontecidos en los Juegos Olímpicos de 1972, donde unos israelíes son abatidos, unos de los equipos de Israel son abatidos por palestinos. Y claro, entra entonces en acción todo lo que es el Mossad, que es el sistema, o mejor dicho, la inteligencia de... O sea, ya después de 1 hora 45 minutos ya casi no me salen las palabras, que es, digamos, pues el gran sistema de espionaje que tiene Israel, el Mossad. Protagonizada además por Eric Bana en una de las, yo creo que es, si mal no recuerdo, pues uno de sus mejores trabajos, en una película que ya os digo no había tocado Steven Spielberg, que es además el estilo de espionaje, y además enfocándola con una fotografía de Janusz Kaminski, nuevamente, pero al estilo de las películas con la crudeza de los años 70, cuando ya el código Hays había desaparecido, es decir, como una película de espionaje fría, como una película de espionaje en la que no te puedes identificar realmente con los personajes que tienes en pantalla, pero que todo está realizado con el perfeccionismo que Steven Spielberg ya había llegado, con esa perfección narrativa, y nos regala un ejercicio de estilo, pero dentro de las películas de espionaje. Y ya para ir finalizando, en el año 2008, Steven Spielberg pues, nos regala la 4ª película de Indiana Jones, que es Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Una película, sinceramente, para mí, a más bajo nivel de la trilogía original, pero que es como una especie de compendio, una especie de conventio de todo lo que era la trilogía que había realizado en la década de los 80, donde nuevamente aparece Karen Allen y donde el protagonista de los Transformers de las 3 primeras películas, Shia LaBeouf, pues hace del hijo de Steven Spielberg. Es decir, que la relación que había tenido Karen Allen con Indiana Jones, es decir, el personaje de Marion Ravenwood con Indiana Jones en Busca del Arca Perdida, dio como resultado que ella se queda embarazada y que Henry Jones Jr. tiene a su hijo, que es Henry Jones III. Veremos cómo en la 5ª película James Mangold pues enfoca el personaje de Indiana Jones. Ya pues en los últimos años Steven Spielberg nos ha dado, digamos, una de cal y otra de arena, porque Steven Spielberg ya acumula 75 años y ya no es fácil hacer películas de la misma calidad y el calibre que cuando tenía 30 o 40. Nos regala películas de aventuras, una muy ninguneada por los Oscars nuevamente, pero ganadora del Globo de Oro, a la mejor película de animación, que fue Tintín y el secreto del unicornio, una notable película, una obra maestra que le supuso, una obra maestra, una más para Steven Spielberg, que supuso para Daniel Day-Lewis otro Oscar al mejor actor, que fue el Lincoln, una película con una puesta en escena y con una ambientación absolutamente impresionantes, además con un desarrollo histórico perfecto y con una dirección de actores que yo creo que es de las mejores que tiene Spielberg en su carrera, con un Tommy Lee Jones, con un duelo interpretativo entre Daniel Day-Lewis y Tommy Lee Jones absolutamente providencial. Se puede decir que Lincoln es una de las grandes películas del último Steven Spielberg. Y luego productos también en su vertiente ya más infantil, como son Mi amigo el gigante o como son Ready Player One, que ya estas películas ya tienen un nivel de calidad más bajo y que son ya un mero entretenimiento. Y que últimamente Steven Spielberg fue nominado al Oscar también, pero que no lo consiguió. Yo creo que los tiempos de la lista de Schindler y salvar a Soldado Ryan ya se fueron, pero que nos regala junto con Tom Hanks también una película con una puesta en escena realmente extraordinaria. Una enésima obra maestra que se llama
El puente de los espías. Ya os lo comentaré porque es otra obra maestra más. El próximo proyecto de ese gran narrador que es Steven Spielberg será una nueva versión de West Side Story. No sé si me estoy dejando alguna película dentro de la filmografía de Spielberg. Puede que sí sea La Terminal, una película menor dentro de su filmografía también, con Tom Hanks y con Catherine Zeta-Jones, sobre un extranjero que se queda atrapado dentro de la terminal de un aeropuerto. Es decir, que Tom Hanks realizó, pues con Steven Spielberg, Salvar al Soldado Ryan, El Puente de los Espías, Los Archivos del Pentágono, que fue prácticamente su última película, por la que también fue nominado al Oscar, y también el puente de los espías, Los Archivos del Pentágono, Salvar al Soldado Ryan y La Terminal. Es decir, en total 4 películas con Tom Hanks. Yo creo que con Tom Hanks se llevaría algo mejor que con Tom Cruise. Tom Cruise, al tener también tanto poder dentro de la industria hollywoodiense, era difícil que pudiesen coincidir sus agendas. Hoy en día, pues Steven Spielberg, pues como os he dicho desde el principio del vídeo, se le considera como el gran director, como el gran narrador del cine contemporáneo. Se habla hoy de grandes directores como Christopher Nolan, como David Fincher, como Quentin Tarantino. Todos no le llegan juntos ni a la altura del betún al gran narrador del cine contemporáneo que es Steven Spielberg. Un Steven Spielberg que es el último gran director de la historia del cine, que nos ha dado una cantidad indecente de obras maestras desde su primer film, que fue El Diablo sobre Ruedas, del año 1971, hasta prácticamente pues esta nueva versión de West Side Story, que se ha metido con una película que es un clásico muy difícil de estar a la altura de la película de Robert Wise, que tiene 10 Oscar en su haber, recordémoslo. Tengo que comentarla porque es una película realmente importante dentro de lo que es el musical norteamericano, pero que yo creo que Steven Spielberg estará a la altura de las circunstancias. Steven Spielberg es ese director hoy en día imposible, porque es un director que ya Hollywood, tal y como está, no se merece. Es un director que tuvo su mayor etapa gloriosa, según los historiadores, hasta mediados de los años 90, cuando consigue ya sus 2 Oscars, sus 2 estatuillas, por La Lista de Schindler y un poco más tarde por Salvar al Soldado Ryan, su época dorada, con la trilogía de Indiana Jones, El Imperio del Sol, Encuentros en la Tercera Fase, Tiburón, E.T., pero que luego con el paso del tiempo hemos visto cómo ese director, ese gran narrador, ha ido evolucionando hacia un tono más serio, dándonos películas como Lincoln, como Minority Report, como El Puente de los Espías, películas más serias realmente, aunque sus labores de productor también ha tenido grandes películas. En el 2007, como último apunte, es nominado al Oscar como productor por una obra maestra de Clint Eastwood, que es un director que no he tocado yo aquí en el canal, pero que si tengo que hacer la crítica de una película de Clint Eastwood, seguramente será un dueto formado por Banderas de nuestros padres y esta película inolvidable, que es Cartas desde Iwo Jima. Una auténtica maravilla de film que estuvo a punto de quitarle el Oscar a la mejor película a Martin Scorsese, que por fin fue para Infiltrados. Pero que esta película es mejor que Infiltrados. Lo que pasa es que la academia le debía ya a Martin Scorsese realmente un Oscar. Otro director que es el mejor que hay hoy en día en Hollywood y que solo tiene un Oscar al mejor director, y que su filmografía, al igual que la de Spielberg, está plagada de obras maestras. Steven Spielberg es hoy en día, pues para mí, no solo mi director favorito, el director más importante en 40 años de cine. El director más importante de los últimos 40 años. La cantidad de obras maestras, la cantidad de subgéneros que ha creado, la cantidad de actores y actrices que él ha descubierto, el estilo único que él ha patentado prácticamente, las 2 productoras, la DreamWorks, la Amblin Entertainment, y películas como E.T., como Parque Jurásico, como La Lista de Schindler, como El Imperio del Sol, forman parte ya de nuestras vidas. Yo creo que nuestra vida cinematográfica y cinéfila no hubiese sido lo mismo sin un personaje como Steven Spielberg. Un auténtico cineasta como la copa un pino. Prácticamente hoy en día, junto con Martin Scorsese, el único director que puede compararse a los grandes directores del Hollywood clásico.
Cuando Steven Spielberg fallezca, el cine morirá seguramente. Porque si John Ford tuvo un sustituto, que fue Steven Spielberg, no hay sustituto hoy en día para Steven Spielberg. Una filmografía así es muy difícil de tener. Ya ningún director, a excepción de algunos de su generación, no tiene una filmografía como la que tiene Steven Spielberg hoy en día. Una auténtica lástima, pero eso sí, un auténtico genio. Un auténtico genio. Encuentros en la tercera fase, La lista de Schindler, Tiburón, la trilogía de Indiana Jones, El puente de los espías, Inteligencia artificial, Minority Report, War Horse, Caballo de batalla, Salvar al soldado Ryan, La lista de Schindler, E.T. el extraterrestre, El diablo sobre ruedas, son obras maestras absolutas de la historia del cine. Ninguna de ellas ha pasado desapercibida, ni para historiadores, ni para críticos, ni para público. Steven Spielberg es el director más taquillero de todos los tiempos y es apodado el Rey Midas de Hollywood. Por algo será. Espero que os haya gustado este súper especial de Steven Spielberg porque él se lo merece. He aquí mi gran homenaje al mejor director vivo hoy en día en Hollywood. Y que él fue el primer director en decir que el cine, tal y como está hoy en día plasmado en Hollywood, tiene visos de correr en una dirección, digamos, incorrecta, o incluso tiene visos de poder incluso desaparecer. Si lo dice Steven Spielberg, cuidado porque por algo será. Pero siempre nos quedarán sus producciones, como dijo Humphrey Bogart a Ingrid Bergman en Casablanca, siempre nos quedará París. Aunque el cine ya no es lo que era, ni muchísimo menos hace unos años, porque la inclusividad política lo ha destruido, siempre nos quedará Steven Spielberg y sus obras maestras. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido, yo creo, el más largo del Mil Canal, pero sinceramente uno de los mejores y más especiales que he hecho, porque yo a Steven Spielberg le llevo en mi corazón. Espero que Dios nos conserve por mucho tiempo a esa gran estrella, a ese gran director, productor y guionista que es Steven Spielberg. El cine ya no sería lo mismo sin él. Que Dios cuide mucho tiempo a Steven Spielberg. Hasta mañana.